Vamos a platicar de cosas del amor, de cosas que tienen que ver con el amor, como el sexo y la revolución sexual y la búsqueda de anticonceptivos masculinos, en una sección de ciencia que, por cierto, traemos muy atrasada porque el tráfago informativo no cesa, pero hoy sí quisimos darnos un respiro, aunque sea por ser Día del Amor y la Amistad. Arturo Barba, qué honor saludarte, escucharte, querido Arturo. Cuéntanos un poco sobre esta búsqueda de anticonceptivos masculinos, más allá del condón, ¿no? O sea, que también, por cierto, ayer era Día del Condón, se están investigando nuevas maneras de anticoncepción masculina, una especie de pastillas, de parches. ¿De qué se trata, Arturo? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Pues sí, mira, antes que referirme a esto de los avances en torno a los anticonceptivos masculinos, que déjame decirte, Luis, es un tema que no atrae mucho a las grandes farmacéuticas. Es más bien un tema que interesa a grupos de investigación de universidades y centros de investigación públicos, pero se obtuvo un avance notable en investigaciones con roedores. Hay varios tipos de investigaciones que se están llevando a cabo, pero te referías hace un momento a este hecho importantísimo. Aquí en México se detonó lo que se conoció como la revolución sexual. En nuestro país fue el centro de origen de esta revolución sexual, que se manifestó fundamentalmente en la década de los 60 y de los 70. Y esto fue gracias a un avance, un desarrollo científico mexicano de una pequeña empresa farmacéutica que se llamó Sintex y que se originó en la década de los finales de los 40, donde un grupo de científicos notables, entre ellos fundamentalmente Luis Ernesto Miramontes, que fue investigador del Instituto de Química de la UNAM, también George Rosenkrantz, que dirigió este laboratorio, y Carl de Gerasi, que fue un investigador de origen austriaco estadounidense, que se vino a México, esa extraña locura de venirse a México a hacer investigación, y ellos, de manera conjunta con otro grupo de científicos notables mexicanos y extranjeros, obtuvieron un compuesto que se llama noretisterona, que de una planta, de dos plantas de origen mexicano que se usaba en las culturas mesoamericanas, una que se llama barbasco fundamentalmente, y ellos, popularmente conocida como gordolobo, obtuvieron este compuesto que es una hormona de origen vegetal, y de ahí pudieron derivar un antiovulatorio que permitió generar el primer anticonceptivo oral, mejor conocida como la píldora anticonceptiva, Luis. Se originó aquí en México en la década de los 50, se patentó en Estados Unidos, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y se empezó a comercializar en todo el mundo y Europa en los años 60. México se convirtió en el principal país productor de estas hormonas que permitieron, por supuesto, generar una serie de cambios, de transformaciones reales muy importantes, que fue la revolución sexual. Entre ellos, el impacto fue médico, fue por supuesto sexual, pero no solo eso, también fue cultural, fue ético, moral y por supuesto social. Fue una verdadera transformación, por eso se le llamó revolución sexual. Entonces, de estas dos plantas, el barbasco y otra que se llama cabeza de negro, que se cultivaba sobre todo en el sureste mexicano, los investigadores vieron que tenía este principio activo y obtuvieron y desarrollaron la píldora anticonceptiva. En la actualidad, los anticonceptivos, que son una responsabilidad sobre todo de las mujeres, hay una gran variedad, utilizan los mismos principios hormonales que desarrollaron los mexicanos. Ahora conocemos pues los parches, las píldoras orales, por supuesto las inyecciones, los implantes, el DIU o la píldora del día siguiente. Todos estos utilizan la misma base hormonal y justamente ha sido muy complicado aplicarlo esto en los hombres, porque es un sistema mucho más complejo.
Actualmente solo Bueno. existen dos métodos anticonceptivos masculinos, que es el uso del condón y la vasectomía. Y la vasectomía se introdujo en los años 80, es decir, tenemos más de 40 años, Luis, o 40 años, en los que el ser humano no ha podido desarrollar anticonceptivos masculinos. Y hay varias maneras, o varios grupos están investigando en varias partes del mundo, fundamentalmente en universidades. Entre ellas buscan inhibir la producción de esperma en el órgano reproductor masculino, es decir, en los testículos. Se busca la inhibición de la producción de esperma. Otra vía de investigación es inhibir que estos espermatozoides, que los espermatozoides puedan viajar desde donde son producidos a través del conducto y encontrarse con el óvulo. Y hay otra manera de inhibir esto, que es hacer que los espermatozoides no puedan mover su flagelo, es decir, su colita, que les permita llegar al encuentro con el óvulo. Parece ser, hay un avance notable que se publica en la revista Nature el día de hoy, que va a permitir que, de acuerdo a pruebas con ratones, justamente inhibir la cantidad de esperma que se produce en los testículos. Bueno, pero esto es un avance en roedores, Luis. Todavía falta tiempo para aplicar al ser humano. Le seguiremos dando ahí cobertura, querido Arturo. Te mando un abrazo y ahí te seguimos en @Banav y en tu página en sapiensideas.com. Fuerte abrazo, pásala muy bien. Luis, igualmente, hasta luego.